Imagina que estás en plena meditación intentando concentrarte, pero tus pensamientos no paran, se agitan. ¿Presionar más o simplemente dejarlo ser? Eso es justo lo que exploraremos aquí, el punto exacto en el que el esfuerzo consciente y la rendición silenciosa se encuentran. El budismo no propone un ni todo esfuerzo ni todo abandono, propone un camino medio que fluye. Aprenderás a dar lo mejor de ti sin tensión, a soltar sin pasividad, a moverte entre el impulso de avanzar y la sabiduría de dejar ir. Quédate, porque esto puede cambiar lo que entiendes por práctica, por paz, por libertad. El dilema del practicante. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado atrapados en una especie de tira y afloja interior. Por un lado, sentimos que debemos empujar, esforzarnos, dar el máximo para conseguir algo, un hábito nuevo, un objetivo personal, un cambio profundo. Por otro, hay una voz que susurra que quizá estamos forzando demasiado, que necesitamos soltar, dejar que las cosas fluyan y que el resultado llegue por sí solo. Este dilema no es exclusivo de la meditación ni de la práctica espiritual, es una tensión que también se vive al aprender un idioma, al entrenar un deporte o incluso al intentar mantener la calma en una discusión. Cuando una persona se inicia en la meditación, suele pensar que el objetivo es lograr un estado de calma absoluta, como si la mente tuviese un botón de apagado. Entonces se sienta, cierra los ojos, y empieza la lucha. Los pensamientos no paran de aparecer, las preocupaciones se cuelan una y otra vez, y la frustración crece. Ahí es donde surge la pregunta, ¿debo empujar más fuerte para concentrarme o debo dejarlo estar y permitir que la mente haga lo que quiera? Si presionamos demasiado, nuestra atención se convierte en una especie de puño cerrado que trata de atrapar la calma a la fuerza. Eso genera tensión en el cuerpo, rigidez mental y, a menudo, agotamiento. Pero si soltamos por completo, sin ningún tipo de intención, corremos el riesgo de quedarnos en una deriva mental en la que la práctica pierde dirección. Encontrar el punto intermedio es un arte, y ese arte empieza por reconocer que ni la presión constante ni el abandono total son caminos efectivos. En la vida diaria ocurre lo mismo. Piensa en cuando intentas resolver un problema complejo, si te obsesionas, tu mente se bloquea, si lo dejas del todo, el problema sigue ahí sin moverse un milímetro. O cuando quieres mejorar en algo, como tocar un instrumento, practicar con demasiada intensidad puede llevarte a lesiones o frustración, pero practicar demasiado poco te estanca. Esta tensión constante entre empujar y soltar es una señal de que estamos ante un aprendizaje importante, no siempre más fuerza equivale a más avance, y no siempre más relajación equivale a más paz. En el fondo, este dilema nos enseña que la verdadera maestría está en ajustar el nivel de esfuerzo según el momento. No es una fórmula fija, es un diálogo continuo con nosotros mismos. A veces la situación nos pide firmeza y constancia, otras, nos pide dejar espacio, respirar y permitir que las cosas maduren por sí solas. La clave está en escuchar esa necesidad y responder con flexibilidad. En este capítulo hemos puesto las cartas sobre la mesa, el reto está en reconocer cuándo apretar y cuándo soltar. Porque, aunque a veces queramos una receta exacta, la vida no nos la da. Nos da, en cambio, la oportunidad de aprender a afinar esa cuerda invisible que equilibra nuestro esfuerzo y nuestra rendición. El esfuerzo según las enseñanzas de Buda. Cuando escuchamos la palabra esfuerzo, muchos pensamos en sudor, en largas horas de trabajo y en una sensación de lucha constante. Pero en la visión budista, el esfuerzo no es una carrera contra reloj ni una batalla contra nosotros mismos. Es más bien una energía dirigida, consciente, que busca mantener el rumbo hacia lo que nos nutre y alejarnos de lo que nos desgasta. Buda enseñó que el esfuerzo no se mide por la cantidad de horas que pasamos haciendo algo, sino por la calidad de la intención que ponemos en ello. Es como remar en un río, puedes remar con furia contra la corriente y agotarte sin llegar a ninguna parte, o puedes encontrar el ritmo que te permite avanzar sin romperte. El esfuerzo equilibrado consiste en remar con dirección, con conciencia de hacia dónde vamos y con el combustible justo para llegar sin hundirnos por el camino. Este tipo de esfuerzo tiene 4 facetas muy claras. La primera es evitar que entren en nuestra vida hábitos o actitudes que nos dañan. Es como cerrar la puerta a una corriente fría que sabes que te resfriará. La segunda es reconocer y soltar lo que ya está dentro pero no te hace bien, viejas costumbres, creencias que te limitan,
reacciones que te llevan siempre al mismo callejón sin salida. La tercera faceta es abrir espacio para que entren acciones y pensamientos que te fortalecen, igual que ventilar una habitación para que entre aire fresco. Y la cuarta es mantener esas acciones y pensamientos vivos, no dejarlos caer por descuido, igual que cuidas una planta para que siga creciendo. Aplicar este tipo de esfuerzo no significa ir por la vida tensos o en un estado de vigilancia permanente. Al contrario, significa que, en cada momento, prestamos atención para elegir dónde ponemos nuestra energía. No se trata de controlarlo todo, sino de tener la claridad suficiente para no desperdiciarnos en lo que no nos acerca a nuestra meta. En meditación, esto se traduce en algo muy concreto: si tu mente divaga, la traes de vuelta con suavidad, sin castigarte, pero con decisión. Si notas que tu energía decae, te invitas a estar presente de nuevo, como quien endereza el rumbo de una barca. Y cuando ya estás en un estado de calma y atención, procuras mantenerlo, sin dar por hecho que se sostendrá solo. El esfuerzo, entendido así, es como encender un fuego y cuidarlo. No echas un cubo de gasolina para que arda rápido y se apague igual de rápido, echas la leña justa, en el momento justo, y así consigues que la llama siga viva durante todo el camino. Rendición y dejar ir. A menudo se confunde la rendición con rendirse en el sentido de abandono o derrota. Pero en el contexto del equilibrio del que hablamos, rendirse no significa tirar la toalla, sino soltar el control innecesario, dejar que la vida respire y que las cosas se desarrollen en su propio ritmo. Es una rendición consciente, que nace de la claridad, no de la pereza ni de la resignación. Cuando intentamos controlar cada detalle de nuestra vida, nos agotamos. Es como querer dirigir el flujo de un río con las manos: por mucho que lo intentemos, el agua seguirá su curso. La rendición consiste en reconocer que hay aspectos que no dependen de nosotros, y que nuestra energía se aprovecha mejor en lo que sí podemos influir. Esto no significa que nos volvamos pasivos. Significa que actuamos con todo lo que está a nuestro alcance y luego dejamos espacio para que la realidad se exprese sin nuestra constante interferencia. En la práctica, es la habilidad de dar un paso atrás después de haber hecho lo que podíamos, confiando en que el resto se colocará como deba colocarse. Un ejemplo sencillo: imagina que plantas una semilla. La preparas con cuidado, la riegas, la colocas en un lugar con luz, pero después no puedes estar tirando de la planta para que crezca más rápido. Tienes que permitirle su tiempo, su proceso. La rendición es precisamente ese acto de confianza. En la meditación, dejar ir significa que, cuando aparece un pensamiento, no lo alimentamos ni lo empujamos fuera a la fuerza, simplemente lo dejamos pasar, como una nube que cruza el cielo. Esa actitud evita que nos convirtamos en jueces severos de nuestra propia mente y nos enseña a convivir con lo que hay, sin lucha innecesaria. En la vida cotidiana, este dejar ir nos protege de quedar atrapados en expectativas rígidas. ¿Cuántas veces hemos sufrido porque las cosas no salieron exactamente como habíamos imaginado? La rendición nos abre la puerta a aceptar lo que llega, aunque no coincida con el guión que teníamos en mente. No porque nos dé igual, sino porque entendemos que resistirnos solo añade más peso a la carga. Vivir así no es una invitación a dejarlo todo al azar, sino un recordatorio de que hay momentos en los que empujar más no es la respuesta. La fuerza de la rendición es invisible, pero profunda, libera espacio para que aparezca lo nuevo y reduce la tensión con la que solemos vivir. Y, curiosamente, muchas veces es en ese soltar donde llega la claridad que estábamos buscando desde el principio. La mente clara y libre. Imagina por un momento que tu mente es como un lago. Cuando el agua está agitada por el viento, no puedes ver el fondo con claridad. Pero cuando el viento cesa, la superficie se calma y todo se vuelve nítido. La mente clara y libre es exactamente eso, un espacio interior sin turbulencias innecesarias, donde los pensamientos aparecen y desaparecen sin dejar huella, y donde no estamos atrapados en el ruido constante de la mente. No se trata de que no haya pensamientos, emociones o sensaciones. La mente libre no es una mente vacía, sino una mente que no se aferra ni se enreda en lo que aparece. Es como observar una película sin olvidar que estás en el cine, disfrutas de la historia, pero no pierdes la perspectiva de que es solo una proyección. En la vida cotidiana,
esta claridad se traduce en la capacidad de actuar sin que nuestras decisiones estén dominadas por miedos, impulsos automáticos o expectativas rígidas. Es responder a lo que ocurre tal como es, no como tememos que sea o como queremos que sea. Esto nos da una libertad inmensa, porque deja de ser necesario controlar cada cosa y empezamos a confiar en nuestra capacidad de adaptarnos. Algunos momentos de la vida nos regalan esta sensación sin que la busquemos, paseando por la naturaleza, escuchando música que nos conmueve, compartiendo una conversación profunda. En esos instantes, sentimos que estamos completamente presentes, sin esfuerzo y sin la constante interferencia de pensamientos dispersos. El reto está en cultivar esa calidad de atención de forma consciente, no solo cuando surge por azar. En meditación, la mente clara y libre aparece cuando dejamos de pelear con lo que pensamos y sentimos, y empezamos a observarlo con curiosidad. No empujamos las experiencias para que se vayan, ni las agarramos para que se queden. Les damos la bienvenida y las dejamos marchar cuando toca. Esta actitud genera un espacio interior donde el presente se vuelve más amplio y menos cargado. Una mente así no solo es más tranquila, sino también más creativa y flexible. Nos permite ver soluciones donde antes solo veíamos problemas, y nos da el margen para responder de forma más sabia. La claridad y la libertad mental no son un lujo para unos pocos, son una capacidad humana que todos podemos desarrollar si cultivamos la combinación justa de atención, paciencia y confianza. El punto justo entre tensión y abandono. Encontrar el equilibrio entre hacer y soltar es como afinar una cuerda de guitarra o de laúd. Si la tensas demasiado, se rompe o suena áspera. Si la dejas floja, no produce música. Con nuestra mente y nuestras acciones pasa igual, necesitamos la tensión justa para que haya dirección, pero no tanta como para que se convierta en un peso que nos agote. En la práctica diaria, esta idea se refleja en muchos momentos. En la meditación, por ejemplo, si intentamos forzar la concentración, acabamos rígidos, impacientes, incluso frustrados. En cambio, si nos abandonamos demasiado, nos sumergimos en la inercia, en el divagar sin rumbo. El punto justo es mantenernos atentos, pero relajados, presentes, pero sin presión excesiva. Este equilibrio no es una posición fija, sino un ajuste constante. Un día nos sentimos llenos de energía y podemos permitirnos mantener un esfuerzo más intenso. Otro día estamos más cansados y necesitamos suavizar el ritmo. Aprender a calibrar esa energía es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar, porque nos permite mantener la constancia sin caer en extremos. La vida fuera del cojín de meditación es igual. En el trabajo, si nos imponemos un nivel de exigencia desmedido, nos quemamos y perdemos la motivación. Pero si nos conformamos con lo mínimo, el estancamiento llega rápido. En las relaciones, si queremos controlarlo todo, creamos tensión y distancia. Si nos desentendemos demasiado, la conexión se enfría. El equilibrio requiere consciencia, y esa consciencia se entrena. Un aspecto importante es aprender a leer las señales de nuestro propio cuerpo y mente. La tensión excesiva se manifiesta en hombros contraídos, mandíbula apretada, pensamientos repetitivos. El abandono excesivo se nota en la falta de interés, dispersión, apatía. Reconocer estas señales a tiempo nos permite ajustar la dirección antes de que el extremo nos arrastre. Encontrar ese punto justo es, en realidad, un acto de escucha. Escuchar lo que pide el momento, lo que nos pide nuestro interior y lo que nos pide la situación. Es una conversación silenciosa con nosotros mismos, en la que a veces la respuesta es empujar un poco más, y otras veces es dar un paso atrás y soltar. En este equilibrio hay belleza, porque no es rígido ni mecánico. Es dinámico, vivo, adaptable. Y cuando lo alcanzamos, la práctica y la vida se sienten más ligeras, más fluidas, como si por fin hubiéramos afinado el instrumento y la música comenzara a sonar. Vivir con ecuanimidad. La ecuanimidad es una palabra que a menudo se malinterpreta. Muchos piensan que significa indiferencia, como si no nos afectara nada, pero en realidad es todo lo contrario. Vivir con ecuanimidad no es cerrar el corazón, sino mantenerlo abierto y firme, incluso cuando las circunstancias cambian y la vida no se ajusta a nuestros planes.
Es estar presentes ante lo agradable y lo desagradable sin que lo uno nos arrastre y lo otro nos hunda. Podemos imaginarnos la ecuanimidad como el centro estable de una rueda que gira. Las circunstancias, alegrías, pérdidas, éxitos, fracasos, son los radios que se mueven y cambian constantemente. Si nos quedamos en el borde, nos mareamos con cada giro. Pero si nos situamos en el centro, sentimos el movimiento, sí, pero no nos perdemos en él. Desde ahí podemos actuar con más claridad. En la vida diaria, la falta de ecuanimidad se nota en nuestras reacciones. Cuando algo sale bien, nos aferramos a esa sensación como si fuera a durar siempre. Cuando algo sale mal, nos hundimos como si fuera a ser eterno. Vivir así es como estar en una montaña rusa emocional constante. La ecuanimidad nos permite seguir disfrutando de lo bueno y aprendiendo de lo difícil, pero sin vivir esclavos de esos altibajos. Esto no significa que no sintamos emociones intensas. La tristeza, la alegría, la rabia o el entusiasmo seguirán apareciendo. La diferencia es que no nos quedamos atrapados en ellas. Si llega la tristeza, la reconocemos, la sentimos y la dejamos ir cuando se ha expresado. Si llega la alegría, la saboreamos sin la desesperación de querer retenerla. Así evitamos que nuestras emociones se conviertan en dueñas de nuestras decisiones. En meditación, la ecuanimidad se cultiva observando cómo todo cambia, los pensamientos que aparecen y se van, las sensaciones físicas que surgen y desaparecen, los estados de ánimo que se transforman con el tiempo. Cuanto más vemos que nada es permanente, más fácil resulta dejar de luchar por mantener lo que nos gusta o expulsar lo que nos incomoda. En lugar de estar a merced de cada ola, aprendemos a convertirnos en el océano que las contiene. Fuera de la práctica formal, podemos entrenar la ecuanimidad en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien nos critica. Si no tenemos ecuanimidad, reaccionamos con ira o nos cerramos a la defensiva. Con ecuanimidad, escuchamos, valoramos si hay algo útil en esas palabras, si no lo hay, lo dejamos pasar sin cargar con ello. Lo mismo ocurre con los halagos, los recibimos con gratitud, pero sin depender de ellos para sentirnos valiosos. La ecuanimidad también se nota en cómo gestionamos la incertidumbre. La vida está llena de cosas que no podemos controlar, el tiempo, la economía, las decisiones de otras personas. Sin ecuanimidad, la incertidumbre nos devora. Con ella, aceptamos que no todo está en nuestras manos y nos concentramos en lo que sí podemos influir. Un punto clave para desarrollarla es no confundir ecuanimidad con pasividad. No es "me da igual lo que pase", sino "puedo estar presente y actuar sin que el miedo o el deseo me nublen". Es la calma en medio de la tormenta, pero no la calma que se esconde, sino la calma que sostiene y permite tomar decisiones más sabias. Y como todo lo valioso, la ecuanimidad no se logra de un día para otro. Se entrena, paso a paso, en cada momento en el que elegimos no reaccionar de forma automática, en cada situación en la que decidimos respirar antes de actuar. Es un músculo que se fortalece con la práctica, hasta que, con el tiempo, se convierte en un modo natural de vivir. Vivir con ecuanimidad es, en definitiva, vivir desde un lugar estable que nos permite disfrutar de la vida con más plenitud y menos miedo. No es que la tormenta desaparezca, es que aprendemos a navegarla sin perdernos en ella. Ejercicios para entrenar el equilibrio. El equilibrio entre esfuerzo y rendición no es algo que se entienda solo con palabras, se vive, se practica, se experimenta. Por eso, en este último capítulo te propongo una serie de ejercicios sencillos que puedes integrar en tu día a día para entrenar esta habilidad. El primero es el de la atención suave. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio y prestar atención a tu respiración. No intentes controlarla, solo obsérvala. Si notas que tu mente divaga, la traes de vuelta con suavidad. Este ejercicio entrena la capacidad de estar presentes sin tensión y sin abandono. El segundo consiste en micropausas conscientes. A lo largo del día, detente unos segundos antes de cambiar de actividad. Respira hondo, siente tu cuerpo, toma conciencia de dónde estás y qué estás haciendo. Esto ayuda a que tus acciones no sean automáticas y te da un momento para ajustar tu nivel de energía. El tercero es el de la cuerda invisible.
Durante una actividad, puede ser trabajar, cocinar o incluso caminar, pregúntate, ¿estoy apretando demasiado o estoy demasiado flojo? Haz pequeños ajustes hasta encontrar un punto donde sientas energía, pero también fluidez. El cuarto ejercicio es el de dejar ir. Elige algo pequeño sobre lo que suelas querer tener control, puede ser el orden de la casa, la respuesta de una persona o la manera en que se desarrolla un plan. Haz el experimento de soltar ese control y observar qué pasa. A veces descubrirás que las cosas siguen fluyendo, incluso mejor que antes. Por último, practica la gratitud consciente. Al final del día, piensa en 3 cosas que hayan sucedido, sin importar si fueron grandes o pequeñas, y agradécelas. Este gesto ayuda a soltar la exigencia constante y a reconocer lo que ya está bien. Con estos ejercicios, poco a poco, entrenarás la sensibilidad para detectar cuando toca empujar y cuando toca dejar que la vida siga su curso. No se trata de llegar a una perfección rígida, sino de cultivar un equilibrio vivo, que se adapta a cada momento. Y si este contenido te ha inspirado, te invito a que lo compartas. Quizá alguien cercano también esté buscando ese punto justo entre hacer y soltar. Y recuerda, el equilibrio no se encuentra de golpe, se va construyendo paso a paso, momento a momento. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, sigue afinando tu cuerda interior.